El apóstol Pablo quería ir a predicar a Asia. Asia era el lugar donde él había nacido. Saulo de Tarso, la ciudad de Tarso, estaba en el sur de la península asiática de Asia Menor, pero el Espíritu Santo le decía que no. Me imagino que habrá entrado en un gran conflicto, porque si quiere ir a predicar la palabra, quiere hablar de Jesús, y el Espíritu Santo le decía que no. ¿Por qué? Porque había una misión superior. La misión superior la vemos en el libro de los Hechos en el capítulo 16, donde luego de una visión que Dios le da para que Pablo pueda entender qué era lo que Dios esperaba de él, entiende que tiene que pasar no a Asia, sino a Europa, a Macedonia, a través de esa visión donde un varón macedonio se le presenta en ese sueño o en esa visión extática y le dice: Pablo, pasa y ayúdanos. Inmediatamente Pablo comprendió el mensaje divino y hacia allí se dirigió. Después de algunos sucesos, llega a la ciudad de Filipos, primera ciudad macedonia donde él comienza a predicar el Evangelio. Allí hay una conversión de una mujer llamada Lidia. Se queda en su casa, se hospeda en su casa. Luego, yendo a orar, tanto Pablo como Silas tienen un encuentro un poco extraño. Se encuentran con una muchacha, una esclava, que tenía un espíritu de adivinación. Y cuando Pablo vio esto, creo que ofendido espiritualmente por la condición de aquella joven, reprende al demonio. La muchacha se libera, obviamente, pero los que eran los dueños de aquella muchacha se enojan muchísimo con Pablo porque perdieron su fuente de ganancia. Se arma un tumulto, la ciudad se convulsiona y Pablo y Silas van a la cárcel. No era tal vez lo que ellos esperaban. ¿Quién se puede imaginar que Dios les tenía proyectada una cárcel? Cuando uno piensa en los planes de Dios, siempre estamos pensando humanamente en el éxito, pero el éxito de Dios no es exactamente el éxito humano, no tienen los mismos parámetros para medirse. Pero realmente ir a la cárcel fue un verdadero éxito, porque allí sucedió algo que cambió la historia de un hombre, de una familia, y cambió la historia del Evangelio. Aquel carcelero encargado de cuidar a Pablo, luego de un temblor producido por Dios sin duda, Pablo y Silas cantando, la cárcel tembló, las puertas de la cárcel se abrieron, y aquel hombre que era el responsable de aquella cárcel se vio que se le venía un gran problema encima, así que antes de que lo maten, eligió el suicidio. Mala elección, por supuesto. Y cuando iba a clavarse su propia espada, Pablo le dice: detente, estamos todos aquí, no te hagas daño. Y este hombre, conmovido, seguro por el Espíritu Santo, cae a los pies del apóstol y le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo es justamente el pasaje que ha motivado a este mensaje. Hechos 16:31 dice de la siguiente manera: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una declaración primordial, fundamental, pero que debe ser bien interpretada. Seguramente que todos tenemos conocidos, familiares, amigos que no son creyentes. Y nosotros sabemos la gravedad de no ser creyente por el destino eterno de las personas. Aquellos que creyeron en Jesús están destinados a la gloria de Dios, están destinados a la salvación, pero los que no han creído están condenados creo que en el peor lugar donde un hombre puede terminar es en el infierno. Un tema también importantísimo
que merecería la pena prestarle bastante atención, porque Jesús habló mucho de aquel lugar. Pero no es el tema que nos involucra a nosotros en este día. Quiero hacer un análisis de esta declaración. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. A partir de esta declaración, muchos tomaron que la salvación familiar o la salvación del resto de las personas que componen el grupo íntimo de alguien es una salvación automática. Cree y serán salvos. Pero merece un análisis esta declaración bíblica que hizo el apóstol Pablo. Sabemos que hay otras condiciones que rigen para la salvación de las personas. Por ejemplo, Hechos 1:8 nos habla de ser un buen testigo. Por eso Jesús habló y dijo que vendría el Espíritu Santo sobre los discípulos para que sean mejores testigos, o sea, testigos veraces, testigos que puedan realmente hablar con certeza lo que ha sucedido en sus corazones. Y luego vamos a encontrar que ese testimonio que las personas deben dar comienza desde su Jerusalén, su entorno más cercano, más íntimo, para ir ampliándolo hasta lo último de la tierra. Pero, ¿cómo se explica esta promesa que Pablo le dio al carcelero de Filipos? Creo que la puedo explicar a través de 4 leyes diferentes que me gustaría que usted les preste mucha atención. Tal vez este mensaje amerite volver a escucharlo nuevamente para poder fijar estas 4 leyes que tienen que ver con la salvación de nuestra familia. Pensaba en una primera ley, que la he dado en llamar la ley de la multiplicación. Todos sabemos que un número X, un número determinado, multiplicado por 0, da como resultado 0. 2 por 0 igual a 0. Esto nos introduce en este tema. Solo creo que lo que Pablo y Silas querían cambiar era ese multiplicador. Ese número 0 había que cambiarlo por otro número, tal vez por el número 1, porque el carcelero era uno solo. Era tal vez la primera persona de esa familia que iba a conocer el Evangelio. Ellos sabían que cambiando el multiplicador, el resultado iba a ser diferente. Pero si usted conoce algo de aritmética, podrá decir también en este día que un número multiplicado por 1 da el mismo número. Por ejemplo, 2 por 1 es igual a 2. Así que cambiando el 0 por el 1, digamos, no hay realmente una multiplicación en el resultado. ¿Cómo es entonces esta ley? ¿Cómo funciona entonces esta ley? Es que la salvación no es una cuenta aritmética. Esto es lo que quisiera que podamos entender en primer lugar. No es multiplicar números y ese resultado va a dar conversiones. Creo que lo que es necesario y lo que no puede faltar jamás para la conversión de una persona es aquello que o que la teología o que la Biblia denomina como gracia. Es un favor de Dios. Es una obra de Dios que los hombres no merecemos, pero que Dios de todos modos está dispuesto a hacerlo. Recordemos que el cristianismo comienza con una sola persona, con Cristo. Justamente es en Él donde se inicia nuestra fe. La fe que ha arrasado con toda esta humanidad. No nos olvidemos que Jesús fue el iniciador, el autor y el consumador de la fe. Que Él vino a este mundo y con su mensaje ganó a otras personas, ganó a otros hombres. Y hoy, trasladado esto, 2000 años después, podríamos hablar de varios cientos de millones de personas que han abrazado la fe cristiana no como una religión, sino como una verdadera experiencia de vida, una experiencia espiritual que los ha cambiado y los ha transformado diametralmente.
Dios necesita un solo hombre para poder cambiar a este mundo. No nos olvidemos de Arquímedes, aquel matemático griego, aquel científico de la antigüedad que dio una declaración que nos afecta, nos ayuda al día de hoy. Él dijo: denme un punto de apoyo y moveré la tierra y el cielo. ¿Cuántos puntos de apoyo necesitaba Arquímedes para mover un solo punto? Bueno, de aquí sale el estudio de las palancas, las de primer género, segundo género, tercer género. Todas necesitan un punto de apoyo. Arquímedes dijo: si me dan ese punto de apoyo, yo voy a mover el mundo. ¿Cuál es el punto de apoyo que Dios tiene para mover a este mundo? Sos vos, que ya lo conoces a Él. Vos sos el punto donde Dios va a apoyarse para hacer palanca y mover las fuerzas espirituales sobre este mundo. Solo una sola persona se necesita, porque el cero es nada, pero uno es uno. Y ese es el punto que Dios quiere utilizar. Solo una persona. ¿Estás dispuesto a ser esa única persona que Dios utilice para la conversión de tu familia, de tus amigos, de tu barrio? Pensemos un poco más en grande, de tu país, o por qué no de nuestro continente, y cuánto mejor de nuestro mundo. Si no hay nadie, Dios no puede usar a nadie. Si hay uno, Dios puede usar a uno. Y creo que si estás dispuesto en este día a ofrecerte como ese punto de apoyo, Dios te va a usar para poder cambiar, en primer lugar, tu familia. Y luego de ahí, esta expansión seguirá utilizando otros puntos de apoyo que seguramente Dios encontrará para predicar este evangelio a otras personas. Hablamos de esta primera ley, la ley de la multiplicación, pero me gustaría hablar de una segunda ley, que le he llamado la ley de la proporcionalidad directa. Esta es una ley que afecta muchas de las áreas de la vida. Hay hechos que son proporcionales a sus causas. Hablemos, por ejemplo, un poco de economía. Una deuda es proporcional a la cantidad de dinero que se gasta. Más dinero se gasta, más grande es la deuda. Menos dinero se gasta, más pequeña es la deuda. Qué bueno sería que nuestros políticos, nuestros gobernantes y fundamentalmente los economistas de este país entendiesen esta regla sencilla, simple. Para achicar la deuda hay que achicar los gastos. Así de sencillo. Pues, ¿cómo aplicamos esto en el sentido espiritual? En la salvación también se aplica esta ley. Es probable que donde hay un solo creyente, ya no hay 0 creyentes. Donde hay un solo creyente, por su testimonio, por su trabajo, por su predicación, se genere otro creyente y así sucesivamente. Hay una proporcionalidad directa, que quiere decir más creyentes, más posibilidades de que haya más creyentes. He escuchado tantas veces a lo largo de mi vida ciertas frases. La gente trae a la gente. Y parece ser cierto. Hay lugares donde va la gente y donde cada vez hay más gente. ¿Por qué? Porque la gente trae más gente. O aplicado en lo económico, el dinero trae el dinero. ¿Parece ser cierto también esto? ¿Por qué no es entonces una ley espiritual? ¿Por qué no pensar que esta también puede ser entonces una ley espiritual? En aquella cárcel de Filipos había 2 creyentes como mínimo. Estaba Pablo y estaba Silas. Aparentemente eran los únicos que habían creído en Jesús en aquella oportunidad. Pero en poco tiempo se convierte el carcelero, el hombre que los estaba cuidando para que no se escapen. Y luego nos cuenta el libro de Hechos en el capítulo 16, versículos 32 al 34, que el carcelero los llevó a Pablo y a Silas a su casa. Ellos predicaron a su casa
y la familia de este hombre se convirtió. Fíjese entonces la proporcionalidad directa como se aplicó aquí. 2 creyentes se multiplicaron en vaya a saber cuántos componentes en esa familia había de aquel carcelero. Es una ley y también tenemos que saberla. Cuando leemos este pasaje, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, tenemos que creer también que se aplica la ley de la proporcionalidad directa. Dijimos, con que haya uno ya es suficiente como para que haya otro, pero mientras más haya, más probablemente posibilidades hay de que haya más creyentes. Por lo tanto, tenemos que seguir predicando. Hay una tercera ley que quisiera también citar y le he puesto por nombre ley de la posibilidad o ley del contagio. Esta palabra hoy parece bastante actual, ¿no? La palabra contagio. Dice así esta ley: es más probable que algo suceda cuando existe un factor desencadenante que cuando ese factor no existe. ¿Qué ejemplo podemos dar de esto? Bueno, hay mayores posibilidades de que haya una gran tormenta cuando el cielo está encapotado y lleno de nubes a que cuando el cielo está totalmente despejado. Obviamente, la posibilidad de tormenta es mayor cuando hay mayor cantidad de nubes y disminuye cuando hay menor cantidad de nubes. El factor sería la cantidad de nubes. O hablando de lo que nos está pasando hoy con este tema del COVID y esta pandemia mundial, que ya lo hemos escuchado esto tantas veces, hay mayor posibilidad de contagio si alguien está con los síntomas del COVID a que si alguien no estuviera con los síntomas del COVID. Y como no sabemos quiénes pueden tener o no tener síntomas del COVID, por eso hay que evitar el contacto social. Pero si en un lugar encerrado hay uno que tiene los síntomas del COVID porque realmente está infectado por este virus, seguro que el contagio se va a dar masivamente, tal vez en casi todas las personas o en todas las personas que estaban en ese recinto. Esto también es una ley espiritual, la ley del contagio. La ley del contagio. Respecto a la salvación, también es aplicable. Cuando en una familia hay un creyente, que puede ser el factor desencadenante o el factor de contagio, si me permite usar esta palabra respecto al Evangelio, necesitamos contagiar nuestra fe. No como algo purulento y maligno, sino como algo beneficioso, como algo maravilloso. Pero realmente tenemos que contagiarla a la fe que está en nuestro corazón. La posibilidad de que otros conozcan el Evangelio son muchas más grandes que en aquellas familias donde no hay ni siquiera un creyente que pueda contagiar al resto de la familia. Obviamente, puede ser que no haya nadie dentro de la familia, pero puede haber un amigo, puede haber un vecino, puede haber alguna persona que sea ese factor de contagio de la fe y de la salvación. Tenemos que procurar ser factores de contagio y entendamos bien lo que estoy diciendo. Estoy hablando de cuestiones de fe. No tenemos que ser factores de contagio de ninguna enfermedad. Tenemos que ser factores de contagio de la fe en el Señor Jesucristo. Tal vez usted sea el único creyente en su familia, o tal vez son 2. O tal vez en un grupo de amigos usted es el único creyente. Pues entonces contágielos. No use el barbijo espiritual con ellos. Sáquese un barbijo que le impide hablar y hábleles clara y directamente acerca de Jesús. No se calle la boca, no se guarde el beneficio solo para usted. Este beneficio es para ser compartido. Esto maravilloso, esta sanidad es para ser contagiada. Aquí no contagiamos enfermedad, contagiamos sanidad, contagiamos liberación, contagiamos salvación a las personas. No se olvide lo que Jesús dijo en Mateo 5:15. ¿Qué dice este pasaje? Dice que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de una canasta, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. La luz no es para esconderla.
La luz es para mostrarla y que alumbre a todos. Usted tiene la luz de Cristo. Usted tiene la luz de Dios en su corazón. Usted tiene la luz en su alma. No la deje escondida por temor, por vergüenza, por pudor. Sea un poco más caradura, si me permite este término. Tal vez era tan caradura usted en el mundo cuando iba a gritar los goles de su equipo o cuando iba a festejar las victorias de su grupo político. Usted no tenía vergüenza, usted le hablaba a todo el mundo, se ponía los colores, agarraba una trompeta, un bombo, levantaba una pancarta. ¿Por qué ahora se está escondiendo? ¿Por qué ahora está escondiendo su fe? No la esconda. Sea factor de contagio positivo de esta fe maravillosa que cambió su corazón. La probabilidad de que sea salva su familia va en aumento. Solamente preocúpese de ser buena luz. Ilumine bien, que su luz no esté escondida, que su luz no esté opacada, que su luz no esté disminuida por nada. Límpiese, purifíquese, ennoblézcase levantando la luz de Jesús para que pueda también iluminar a otros. La cuarta y última ley que quiero compartir es la ley del conocimiento. Esta ley dice de la siguiente manera: es más fácil aceptar algo que se conoce, o también lo podríamos decir de una manera inversa: no se puede aceptar lo que se desconoce. ¿Cómo la gente puede creer en Jesús si no sabe que existe Jesús? ¿Cómo pueden poner su fe en un Dios de amor si ellos no saben que es un Dios de amor? ¿Cómo pueden de alguna manera hacer un compromiso espiritual con el Señor Jesucristo si Jesús todavía está lejos de ellos? Entonces aquí es donde usted tiene que acercar a Jesús a través del conocimiento. Me gusta el sistema lancasteriano, un antiguo sistema de estudio que se aplicó aquí en la Argentina con Diego Thompson cuando llegó de Inglaterra para hablar de la fe. El sistema enseña o dice lo siguiente: el que sabe algo ya está posibilitado de enseñarlo a los que no lo saben. Era una manera de transmitir cultura. Cuando alguien aprendía algo, una simple cuenta aritmética, ya estaba capacitado para enseñársela a aquel que no la sabía. Y aquí se aplica lo mismo. Ahora que usted conoce a Jesús, ahora está capacitado para hablar de Jesús. No piense en que tiene que ir a un seminario bíblico y obtener un doctorado en teología para hablar de Jesús. Si lo puede lograr, hágalo. Va a ser bueno para usted y va a ser bueno para quienes le rodean y para quienes le escuchen. Pero si vamos a esperar a que eso llegue, van a pasar muchos años antes de que usted pueda predicar su primer mensaje. No, usted lo tiene que hacer ahora. Si ya conoce a Jesús, ya está capacitado para poder hablar de Jesús. Usted ha visto que luego de oír el mensaje, la persona lo acepta. ¿Por qué? Porque ahora lo conoce al mensaje. ¿Cómo puede aceptar algo que no sabe que existe? Me gusta lo que Pablo dice en Romanos capítulo 10, del versículo 13 al versículo 15. Él da una cadencia teológica muy lógica, o lógica también, teológica y lógica, que quisiera que usted la pueda escuchar. Y dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, hay que llegar a este punto, a que las personas invoquen el nombre del Señor para que sean salvos. Pero, ¿cómo pueden invocar? Y acá Pablo desarrolla este pensamiento. Dice el versículo 14: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y el versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Razonemos un poco y pensemos en estos dos versículos o en estos tres versículos
que acabamos de leer. El desarrollo lógico es este: ir para poder predicar. Si usted no va, no va a poder predicar. No está. Entonces, primero, para poder predicar hay que ir. Segundo, predicar para que oigan. Porque si usted va y cierra su boca, ¿quién va a escuchar? Nadie, porque usted no dio ningún mensaje. Entonces, predicar para que oigan. Tercero, para creer hay que oír. Si ellos no oyen lo que usted dice, no van a poder creer en lo que usted dice, porque no tendrán esa información. Y cuarto, hay que creer para poder invocar al Señor. Esto es pura lógica, para aquellos que dicen que la fe es solamente algo místico. No, acá hay lógica. Pensar un poquitito. Así que ir para predicar, predicar para que oigan, oír para que crean y creer para que invoquen. Todo empieza en ir. Así que usted necesita dar a conocer al Señor Jesús. Si usted no da a conocer a Jesús, ¿cómo piensa que se va a convertir su vecino? ¿O cómo cree que su hijo va a creer en Jesús si usted no le habló todavía de Jesús? Él no puede creer en Jesús si no sabe lo que Jesús puede hacer en él o si no sabe que Jesús existe. Así que esta ley es importantísima, la ley del conocimiento. Realmente es el conocimiento de Dios lo que abre la puerta de la salvación. Cuando conozcan, van a tener la posibilidad de poder creer. ¿Y quién mejor que una persona que ya conoce a Jesús para hablar de Jesús? No van a hablar los incrédulos de Jesús. Ellos no lo conocen. ¿Para qué van a hablar? No hay nada que los motive a hablar. No hay ningún interés de por medio en hablar de Jesús si ni siquiera lo conocen. Pero usted que sí lo conoce, usted que ya lo recibió en su corazón, no puede callar su boca. No sea cómplice del diablo. Es fuerte lo que le estoy diciendo. No sea cómplice del diablo. Abra su boca y hable lo que usted sabe y lo que usted conoce. De esta manera estará transmitiendo información que seguramente algunos la van a tomar y la van a recibir en el corazón, y eso va a cambiar y a transformar sus vidas. Así que lo que Pablo le dijo al carcelero de Filipos, no sabemos el nombre de este guardia, de este responsable de la cárcel, simplemente se lo llama el carcelero de Filipos. Lo que Pablo le dijo no son palabras mágicas como algunos han interpretado. Cree y espera que ya se van a convertir. No. Hay 4 leyes que acabamos de nombrar por las cuales las personas se convierten. La primera, la ley de la proporcionalidad directa, la ley de la multiplicación, la ley del contagio y la ley del conocimiento. Si usted no da a conocer a Jesús y si usted no es un factor de cambio, de contagio, nada se va a poder multiplicar. Dios no tiene ni siquiera un punto de apoyo para poder comenzar. Ofrézcase como ese punto de apoyo, sea un factor de contagio. Mientras más creyentes haya, más creyentes va a haber finalmente. Mientras más personas conozcan a Jesús y más hablen de Él, mayor conocimiento habrá para que otros también acepten esta salvación. Nunca olvide, nunca, jamás se olvide de que a pesar de las dificultades que podremos enfrentar predicando a Cristo, va a ser siempre, en cualquiera de estas 4 leyes, la gracia de Dios la que salve a las personas. Estamos hablando solo aquí de qué parte nos corresponde a nosotros. Lo otro déjelo en las manos de Dios, que Él es un Dios sabio. Pero hagamos lo que tenemos que hacer. Y no nos olvidemos nunca de aquella cárcel. Una cárcel que si Pablo le hubieran dado a elegir, le hubiera dicho no, yo prefiero no ir. Era importantísima porque allí se salvó un hombre
que salvó una familia, y vaya a saber después, de esa familia, cuántas personas más aceptaron la salvación, porque 2 hombres fueron a parar a la cárcel. Oramos a Dios. Yo quiero que usted sea una persona que pueda creer, que pueda aceptar lo que la palabra dice. Usted creyó, su familia va a ser salva, pero usted va a tener que hacer algo para que sea salva. No es por arte de magia. Aquí no hay magia. Aquí hay fe. Y la fe se mueve. Voy a orar por usted. Bendito Dios, gracias por esta palabra que sale, Señor, de este capítulo del libro de los Hechos. Estas 4 leyes, Dios, que se aplicarán sin duda para la conversión de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, aún de los desconocidos, Señor, aún de aquellos que no sabemos ni sus nombres ni sus apellidos, pero que les podemos hablar de Jesús. Señor, que tengamos bien presente este mensaje y que sepamos, Señor, que tú vas a trabajar a través de los hombres. La salvación no es automática. La salvación es un trabajo que los hombres tenemos que hacer para que otros puedan conocer. Jesús, queremos ser esos instrumentos, ese punto de apoyo. Queremos ser ese factor de contagio. Queremos ser, Señor, ese multiplicador que cambie los resultados finales. Señor, queremos ser los que demos a conocer este mensaje maravilloso. Bendigo a todos aquellos que están dispuestos. Úsalos, Señor, que puedan ver tu gloria y tu bendición sobre sus vidas. Que sean, Señor, transmisores de tu palabra y de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo. Yo sé que estás dispuesto a dejarte usar por Dios. Alguna de estas 4 leyes o las 4 se van a comenzar a aplicar cuando vos comiences a enseñar, a mostrar y a difundir el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.